al oriente de Venezuela, en el estado Anzoátegui, se encuentra Lechería, una tierra bendecida por nuestro Creador, rodeada de un inmenso mar, un morro donde se ven increíbles amaneceres e inigualables atardeceres, con historia de valentía y coraje, donde vive gente cálida y amable. Y es allí donde nace la iglesia Casa de Dios Betel, un hospital divino creado por Dios para sanar y restaurar vidas. Una escuela de Dios donde el maestro forma y capacita a sus discípulos. Un cuartel donde se forman hombres y mujeres esforzados y valientes. Un lugar donde su presencia ministra con total libertad bajo la unción del Espíritu Santo. Yo hoy quiero compartir con ustedes una palabra y quiero que entiendan que lo que yo he traído en esta mañana no es una información, no es una noticia para un titular de un periódico. Yo he traído en esta mañana una palabra revelada del corazón de Dios para que si en algún periódico debe estar inscrito sea en el periódico de su corazón. Que sea esto un titular que usted pueda leer, atesorando esta palabra para usted. Porque en la medida en que usted atesore esta palabra hoy, yo puedo asegurarle por la misma palabra que su vida va a ser diferente. Hoy usted va a salir de aquí mirando sus problemas distintos. Hoy usted saldrá de aquí con una actitud diferente frente a los problemas. Hoy usted saldrá de aquí con una revelación distinta y entenderán que nunca los problemas que Dios le ha enviado a ustedes es un elemento de cooperación para disminuir su fe, sino para fortalecer su fe. Por eso quiero que me acompañen a Mateo capítulo 8, en los versos 23 al 27, que dicen de la siguiente manera: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, refiriéndose a Jesús. Y esto solo puede suceder con alguien que en medio de una tormenta pueda dormir solamente cuando tiene una confianza en Dios. Cuando no tenemos la confianza en Dios, apenas se levanta un viento, sin ser declarado tormenta, ya lo vamos a declarar como tormenta. Y sigue diciendo el pasaje: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos, al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Padre, yo bendigo tu palabra esta mañana. Y creo que esta es una palabra que ha venido en este día para exhortar, para edificar, para consolar los corazones de todos aquellos que hoy están abriendo sus oídos y están disponiendo sus corazones para atesorarlas y ser oidores y hacedores de tu palabra. Así yo lo declaro en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo enmarqué el título de esta prédica dentro de dos signos de admiración. Y yo quisiera que hoy, cuando repitiéramos el título de la prédica, lo pudiéramos hacer bajo los mismos parámetros que el castellano nos permite hoy expresar este título. Y vamos a decirle al Señor en esta mañana: sálvame, en esa misma expresión. Así que acompáñenme a declarar este título en esta mañana: sálvenme. Pero dígalo de verdad, como si usted esté en este momento frente a un gran problema y que está necesitando la ayuda de alguien que sabe que tiene la respuesta para su problema. Sálvame. Mira, hace mucho tiempo una empresa aseguradora, ella tenía un eslogan. No sé si esa empresa existe todavía, creo que era Multinacional de Seguros. Y ella decía:
Más vale tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no usarlo y no tenerlo. Cuando yo veo este pasaje bíblico, ¿por qué recuerdo este eslogan? Porque yo creo que mejor es tener a un Jesús en nuestra barca y no experimentar una tormenta que experimentar una tormenta y que Jesús no esté en nuestra barca. A mí me hubiese gustado en la época de mi niñez y adolescencia haber tenido a Jesús en mi barca, porque yo tuve un padre demasiado bueno, pero el tipo tenía un carácter que cuando se molestaba se convertía en hall. Parecía una ventolera, se llevaba por delante a cualquiera. Y en esa etapa de mi adolescencia yo hice una de mis travesuras como a los 10 años. Y esa tormenta me sorprendió. Y yo solamente veía en medio de la tormenta un látigo de nylon. Escuchaba el silbido de ese látigo, cómo chocaba contra la barca de mi adolescencia. Y ese látigo me marcó tanto, desde los brazos hasta las piernas, que pasé casi una semana sin salir de la casa. Y aun cuando llamé a Jesús, llamé a María, llamé a José, quise llamar hasta el burrito para que me ayudara, pero Jesús no estaba en mi barca. Y a veces nos vamos a sentir frente a los problemas así, mi amada iglesia. A veces sentimos que cuando estamos frente a las tormentas, Dios ha cerrado sus oídos para no escucharnos, ha cerrado sus ojos para no mirarnos y ha cortado su brazo para no extenderlo y rescatarnos. Y cuando yo miro esta expresión, sálvame, junto a cada uno de sus sinónimos en la palabra, ya sea rescate, ayuda, socorro, cualquiera de sus sinónimos, los veo plasmados en la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y eso me da a entender que todos los grandes hombres influyentes o menos influyentes, si puedo utilizar ese término, que aparecen en la palabra de Dios, experimentaron grandes problemas. Y tal vez muchos de esos hombres algunas veces expresaron este grito de sálvame, Señor. Otras veces ese grito de sálvame lo hicieron para sus adentros, porque a lo mejor no querían que el que estaba a su lado escuchara este grito. Y lo bueno es que como le estamos sirviendo a un Dios que es omnisciente, Él tiene la capacidad de oír esos gritos que salen de nuestra caja torácica, pero que no son exteriorizadas por nuestra voz. Y me voy entonces al Génesis y me consigo una mujer que se encuentra en un momento, en una etapa de su vida, en una gran dificultad. Una mujer llamada Agar. Esta mujer era sierva de Sarai, la esposa de Abraham, y tuvo un problema. No voy a mencionar la historia, sino me voy a ir al corazón de la historia. Y el problema que estuvo con Sarai originó que ella tuviera que despedir a Agar de su casa. Yo me imagino ahora, como dice nuestro pastor, leyendo entre líneas lo que no aparece, que seguramente Agar se fue a su habitación y ahí comenzó a decirle al Señor: Señor, mira mi angustia, ayúdame en este momento, porque esta mujer, para cuenta, estaba embarazada. Y ahí tuvo que tomar su decisión y agarró camino del desierto. Y andando por el desierto un día, entonces ese día, un ángel de Dios se le aparece y le pregunta a Agar: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella le dice: vengo de casa de mi sierva Sarai. Y me gusta lo que el ángel le dice en ese momento a Agar: no tengas temor, porque Dios ha mirado tu aflicción. Vas a concebir ese hijo que está en tu vientre, y su generación será tan grande que no va a ser poder ser contada. Refiriéndose a Ismael, que hoy es el padre de todos los árabes. Pero me voy al otro extremo de la palabra ahora y me consigo con un apóstol de Jesús llamado Juan. Y ese apóstol un día, por causa de la predicación de la palabra de Dios, fue exiliado en una isla llamada Patmos.
Algunos comentaristas bíblicos dicen que él estaba confinado probablemente en una cueva. Y yo me imagino ahora a Juan gritando desde esa cueva, diciéndole algunas veces: sálvame, Señor. Pero ese grito de sálvame, ese grito de auxilio y de ayuda que él buscaba, probablemente se perdía en la inmensidad de esa isla. ¿Y qué yo te quiero decir en esta mañana? Que en los dos casos, tanto en este caso donde no salió ese grito literalmente de ayuda para ser oído por otros, como en este grito que probablemente pudo haber pronunciado Juan, en ambos gritos de ayuda estuvo presente Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana, amada iglesia, no importa el problema en que tú estás, yo no te voy a vender en esta mañana un evangelio de oferta. Yo te voy a vender un evangelio de gracia y de favor de Dios sobre tu vida. Y ese evangelio de Dios y gracia sobre tu vida es el mismo evangelio que te está diciendo hoy: lo que yo hice con Agar lo puedo hacer contigo. Lo que yo hice con Juan lo puedo hacer contigo. A Agar le di una multitud tan grande. A Juan le di la revelación, una de las revelaciones más grandes que tiene la palabra, que es el Apocalipsis. Le di la revelación, el destino del mundo se le fue revelado a este hombre a través del libro de Apocalipsis. Y hoy Dios puede darte en medio de tu aflicción una multitud de salidas que te vas a quedar sorprendidos cuando vuelvas a ver tus problemas. Tal vez hoy Dios te está diciendo como a Juan: te voy a dar la revelación más grande para que tengas el conocimiento perfecto y necesario que necesitas aplicar a cada uno de los problemas que estás enfrentando en este momento. Y yo sé que yo le estoy hablando a gente hoy que está herida. Yo sé que yo estoy tocando a lo mejor el problema de alguien y ha comenzado a sangrar, pero yo te quiero decir, si tu problema comenzó a sangrar en esta mañana, el Dios que ha venido aquí es un Dios que enjuga lágrimas. Y Dios está viendo tus lágrimas en este momento. Si hoy tú te sientes abatido, sientes que el gozo se ha ido de tu vida, Dios te dice hoy: recuerda que el gozo mío es fortaleza en tu vida. Mire, a veces nos va a costar entender estas cosas. Y probablemente hasta nos convertimos en juez cuando vemos que algunas personas están entrando en diferentes problemas en su vida. Y decimos: ¿qué pecado habrá cometido este cristiano? Pero cuando yo me voy a la palabra de Dios, yo me doy cuenta que la tormenta, aunque ciertamente al que desobedece le va a llegar, no necesariamente llegan a nuestras vidas por una causa de pecado. Usted y yo podemos ser los hombres y mujeres más espirituales. Podemos estar metidos en todas las áreas de servicio de la iglesia. Puedo dar mis diezmos, puedo ayunar, puedo tener una vida intensa de oración, pero yo tengo que ser responsable en decirle en esta mañana: los problemas nos van a seguir alcanzando. Yo miro a un David, a un hombre considerado el dulce cantor de Israel, el que le preparaba salmos de alabanza, de adoración, de acción de gracia a Dios en todos los momentos difíciles de su vida. Pero ahora llego al Salmo 3 y me encuentro a un David que en medio de una aflicción le dice a Dios: ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Y si me voy entonces al libro de Job, me encuentro con un hombre que fue considerado recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero este hombre, en cuestión de 24 horas, perdió todo lo que tenía. Perdió riquezas, perdió familia y quedó altamente comprometida su salud. Y con todo el recurso que este hombre tenía, con toda esa capacidad de alabar a Dios que él había aprendido, ahora le dice también a Dios: ¿por qué escondes tus rostros y me cuenta como uno de tus enemigos? Estoy viendo en la ciudad cómo gimen los moribundos y cómo claman las almas de los heridos de muerte, pero tú no quieres escuchar, le dice Job.
Porque eso es lo que pasa cuando nos dejamos que nuestros sentidos intervengan directamente en los problemas, mi amada iglesia. Cuando se trata de ennublecer nuestro entendimiento, hay alguien que es totalmente especialista en esto, llamado Satanás. Él dice que él ha cegado el entendimiento de los hombres para que no resplandezca en ellos la luz de la verdad. Y él se ocupa de activar de una manera tan potencial nuestros sentidos, de tal manera que cuando estamos frente a los problemas, nosotros no veamos otra cosa sino gigante. Veamos problemas sin respuestas. Veamos montañas impenetrables. Pero cuando yo comienzo a mirar los problemas con los sentidos de mi fe, entonces la perspectiva y la óptica de mirar mis problemas va a cambiar totalmente. Y tenemos que llegar a ese nivel. Ciertamente, en algún momento los problemas nos van a sacar lágrimas, nos van a afligir, y hasta vamos a poder repetir las palabras de David y de Job en medio de las aflicciones. Pero a mí me gusta cómo Job recompuso rápidamente sus emociones. Y me gusta cómo el salmista termina en todo tiempo los salmos. No comienza un salmo con queja y lo termina con queja. Él comienza un salmo con queja, pero finalmente termina dándole la gloria y la honra a Dios, confiando en que hay salvación, en que hay respuesta de parte de Dios. Job lo terminó el libro diciendo: yo sé que mi Redentor vive. Y esto no lo podemos decir nosotros si no tenemos confianza en Dios. Mire, por eso, iglesia, Dios se ha cuidado desde el principio en darnos a nosotros un marco de seguridad, que desarrollemos un marco de confianza en Él. Antes de Moisés ir a la guerra, Dios le estaba dando unas leyes sobre la guerra. ¿Y sabe qué es lo primero que Dios le dice a Moisés? Le dice: Moisés, cuando vayas a la guerra y vea los ejércitos, vea los carros, vea los caballos, no tengas temor. Recuerda que contigo está el que sacó con mano fuerte al pueblo de Israel de mano de los egipcios. Y yo mismo ahora, yo voy a pelear la batalla por ti, te voy a dar la victoria sobre tus enemigos. Cuando miro a un rey Josafat, que un día recibe una carta de parte de uno de los enemigos más acérrimos de Israel, era uno de los ejércitos más grandes, como era el ejército asirio. Y la carta decía que lo iba a derrotar. Este hombre entró en temor, pero en medio de su temor le hizo un grito de: sálvame, Señor. Y clamó a Dios para que en medio de su angustia lo ayudara. Dios envía un emisario al rey Josafat, y el mensaje era: Josafat, no tengas miedo, ni te amedrentes a causa de la magnitud del ejército, porque no eres tú el que vas a pelear la batalla la voy a pelear yo. Yo quiero decirte en esta mañana, mi amada iglesia, yo no sé cuál es tu problema, pero yo quiero decirte hoy que si tú te atreves como Josafat a clamar a Dios, hoy Dios te dice: no te preocupes, yo voy a pelear tu batalla, porque no se han metido contigo, se han metido conmigo. Y es por eso que Dios dice que tú y ustedes arriba son la niña de los ojos de Dios. Y yo creo que si hay algo que nosotros en lo natural cuidamos, en la vista. Allá un viejo en mi pueblo, él tenía un refrán y decía siempre: el negocio está en tener buena vista. Y como tú eres parte de la vista de Dios, créeme, Dios no te va a dejar abandonado en medio de tu problema. Él está en este momento a tu lado. Tal vez no los estás sintiendo, pero hay una mano que se está posando sobre tu vida en este momento, sobre tu hombro. Tal vez hay algo que está acariciando tu corazón y te está diciendo: mujer, yo he visto tus lágrimas, pero yo la voy a enjugar en este día. Mujer, yo he visto tu escasez, pero yo te voy a dar una doble porción de provisión. Mujer, yo he visto el problema en tu matrimonio, pero yo soy un restaurador de portillos y he venido para restaurar tu matrimonio en este día. Eso nos cuesta entenderlo, sí nos cuesta entenderlo. Y usted dirá: pastor, pero eso sucedió en el Antiguo Testamento. Esa promesa de Dios de fortalecernos y de velar por mi seguridad quedó en el pasado. No,
Cuando yo me voy al Nuevo Testamento me encuentro a un Jesús que retoma las mismas palabras de su Padre. Y ahora nos dice: señores, en el mundo van a tener aflicciones, pero yo llegué a sus vidas para vencer toda aflicción. Y usted dirá: pero ¿cómo es que Dios vence las aflicciones? Si ha sido declarada con un cáncer o declarado con un cáncer. ¿Cómo Dios vence las aflicciones si estoy a punto de firmar una sentencia de divorcio? ¿Cómo es que Dios vence las aflicciones si acabo de cerrar mi empresa porque no pude sustentarla? Dios nunca te dijo que los problemas no iban a llegar. Eso no es lo que dice la palabra. Dios necesita un problema para maximizar su gracia y su favor sobre tu vida. Nunca vas a poder resucitar si antes no vas a un calvario, eres crucificado, eres enterrado para que el poder de la resurrección venga sobre tu vida. Necesitas entonces entender que los problemas que han llegado y que van a seguir llegando, porque los tiempos que estamos viviendo son ideales para que los problemas se sigan maximizando, no son solo sino para hacer de ti o poner frente a ti una especie de escalera que va a fortalecer tu fe, que te va a llevar a un nuevo nivel espiritual. Y Jesús le dijo a sus discípulos: señores, si alguno quiere seguir en pos de mí, tome cada día su cruz y sígame. Y Jesús no le estaba diciendo a ellos: mire, esto significa que ustedes van a ir desde ahora a un gimnasio y se van a poner muy fuertes físicamente. No, Jesús le está diciendo en estas palabras simplemente a ellos: yo necesito que usted entreguen el control de sus problemas a mí. Porque Jesús sabía que cargar una cruz era muerte. Y esa era la tónica de los romanos en aquel momento. Y como él sabe que cargar una cruz significa muerte, él mismo en un momento, antes de ir allá, tuvo que ser ayudado por 2 ángeles para poder resistir el peso de ese problema. Y a mí me gusta cómo Pablo interpretó perfectamente las palabras de Jesús. Cuando él escribe Romanos 8:18, dice: yo tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y cuando yo miro este versículo, yo estoy mirando a un Pablo como si tuviera una balanza en la mano. Una balanza donde está poniendo 1 kilo de aflicción, pero en la otra está poniendo 2 kilos de fortaleza. Una balanza donde está poniendo 1 kilo de escasez, pero está poniendo 2 kilos de provisión. Porque Pablo supo ver que el peso de la aflicción nunca superará al peso de gloria que Dios te dará después de este problema donde tú estás viviendo en este momento. El peso de gloria siempre va a ser mayor que el de la aflicción, mi amada iglesia. Dios jamás nos va a llevar a otro nivel de fe si no nos lleva al extremo de nuestra fe. Cuando Dios nos lleva al extremo es cuando Él va a sacar de nosotros lo mejor. Y a mí me gusta ahora mirar cómo estos discípulos están metidos en esta barca enfrentando aquel problema. Jesús necesitaba hacer algo en estos discípulos. No se trataba de una simple travesía, no. Jesús sabía que al terminar la travesía le estaba esperando un problema mayúsculo allá en la otra orilla. Y era que se tenían que enfrentar a un hombre que tenía una legión de demonios. Y si Jesús no fortalecía su fe, en medio de esa tempestad iban a llegar allá debilitados. ¿Usted cree que Jesús no sabía que se iba a levantar esa tormenta? Jesús lo sabía. Tal vez ellos no, porque todo estaba quieto. Pero el mar de Galilea tenía una particularidad, que como está entre montañas, había un momento en que de repente se levantaba una tormenta que no sabía de dónde, cómo llegaba. Y así somos nosotros. Mientras estamos navegando en la barca de nuestra vida, se van a levantar tormentas, iglesias. Noticias que nos van a llegar introspectivamente y nos van a sorprender y nos van a afligir y nos van a sacar lágrimas y nos van a hacer en algún momento hasta dudar de Dios. Pero Dios necesita pasarte por estos procesos para poderte llevar a la otra orilla. Y no llevarte a la otra orilla
simplemente como dándote un paseo por el mar. No, Él necesita llevarte a la otra orilla fortalecido. Y tal vez juzguemos a los discípulos a priori. Tal vez estemos diciendo: ¿cómo es posible que estos hombres que andaban con Jesús, viendo con sus propios ojos los milagros, hoy no sean capaces de depositar verdaderamente su confianza en Dios? Pues déjeme decirle, los discípulos nunca perdieron su fe. Mire las palabras de Jesús: ¿por qué teméis, hombres, mire el término, de poca fe? Y esto me hacía pensar como cuando uno va en su vehículo, que ve que la aguja de la gasolina llega a un nivel bajo que nos dice nivel de combustible bajo. Nosotros sabemos que con un nivel de combustible bajo no vamos a poder llegar a Cumaná, pero a lo mejor vamos a llegar a Guanta. Los discípulos tenían un nivel de combustible bajo en su fe. Sabían que a lo mejor no tuvieron esa fortaleza como pararse frente al mar, y lo hizo Jesús, y reprender los vientos y reprender la mar. Pero sí tuvieron la fe suficiente para llegar a Jesús, gritarle y decirle: Señor, sálvame. Y eso es lo que quiere Jesús, mi amada iglesia, en esta mañana. Que en medio de tus problemas no te alejes de Jesús. Que en medio de tus problemas no dejes de asistir a la iglesia. Que en medio de tus problemas no dejes de servir. Que en medio de tus problemas no dejes de orar. Acércate a Jesús en medio de tu aflicción y dile, o en silencio o voz en cuello: Señor, sálvame. ¿Y qué sucedió cuando estos hombres pronunciaron este sálvame? Dice que Jesús se despertó y le ordenó quietud sobre los vientos y sobre los mares. Y Jesús está esperando que hoy tú hagas lo mismo. ¿Sabes que a veces tenemos a Jesús en nuestra barca, pero no estamos confiando en Jesús a pesar de que va con nosotros en la barca? Por eso Él dijo una vez: es necesario, dijo el escritor de los Hebreos, que el que a mí se acerca crea que me hay y que yo soy galardonador de los que me buscan. La vida cristiana no se trata de decir: yo tengo a Jesús como mi Salvador. La vida cristiana se trata de aferrarme a lo que es ese Salvador para mi vida. Por eso no importa cuán agitada esté en este momento la mar. No importa con cuánta dureza y con cuánto ímpetu los vientos huracanados, las olas que se meten dentro de tu barca te están atemorizando. Dile al Señor en esta mañana simplemente: Señor, sálvame. Hay una mujer que después de 12 años de una enfermedad, ella intentó resolver su problema de salud a fuerza de dinero. Y dice la Biblia que por 12 años cambiaba de médico. A lo mejor recorrió toda la ciudad, viajó algunas veces al extranjero, pero dice que gastó todo su dinero sin obtener ninguna respuesta. Pero un día esta mujer, expresando su grito de sálvame a Dios en lo más interior, porque no lo podía exteriorizar, porque esta era una enfermedad despreciable y que no le permitía acercarse a ninguna otra persona por el hecho de la contaminación y de la cultura judía. Pero esta mujer, diciéndose para sus adentros, dijo: si tan solo hoy yo tocar el borde del Maestro, yo voy a ser sana. Hoy Jesús te dice: simplemente ven, acércate a mí, toca mi borde, porque yo estoy aquí para darte la salud que tú estás esperando. Había sido declarada una hambruna por 3 años y medio en la ciudad de Sarepta de Sidón. Y una vez Dios envía una palabra a una mujer viuda y pobre, totalmente en desventaja. Pero esta mujer, en vez de cerrar su corazón, abrió su corazón y, recibiendo la palabra del profeta, hizo lo que él le pedía en ese momento, de cocinar una pequeña arepa para él, de darle agua, de darle alimento. Y dice la Biblia que a partir de ese momento
o durante el tiempo de la sequía, nunca más esta mujer experimentó un problema de escasez. Iglesia, necesitas en esta mañana decirle al Señor eso. No puedes seguir jugando al evangelio tradicional. Créeme, los tiempos no están para vivir este tipo de evangelio. Los problemas se van a seguir acrecentando, y si no hacemos una plataforma en nuestra fe, los problemas van a devastar nuestra fe y van a devastar nuestras emociones. Y por eso la canción que ellos van a entonar en este momento tiene mucho que ver con el tema, porque es necesario que hoy tú comiences a tener paz en medio de la tormenta. Por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, y el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Iglesia, si algo va a insistir el enemigo en este tiempo, es seguir levantando tormentas. Cuando yo pensaba en este tema, me trasladé un poco en el espíritu a Estados Unidos. Y entonces miraba que muchos de esos estados que componen a esa nación, anualmente se levantan tornados, nieves, huracanes. Y es que este es el territorio que nosotros estamos pisando, llamado mundo. Es algo que nunca van a cesar las tormentas. Y el enemigo siempre va a estar levantando tormentas. El enemigo va a hacerte ver que los problemas que han llegado a tu vida son a veces mares anchos y profundos, difícil de ser atravesados. Algunas veces va a permitir que tú veas los problemas como cisternas llenas de cieno, de donde nunca vas a poder salir. Otras veces va a permitir que tú veas los problemas como grandes cadenas que atan tus pies, de los cuales nunca van a ser liberados. Algunas veces va a permitir que esos problemas sean como un desierto que te incitan y te invitan a la muerte. Pero yo quiero decirte en esta mañana, no importa cuán ancho y cuán profundo sea el río de tu problema, hoy, así como Dios le dio una vez una vara a Moisés y le dijo: Moisés, extiende esta vara sobre la mar, y el mar se abrió en seco. Hoy Dios te da el recurso de la promesa de su palabra para que tú la tomes en tus manos y te pares frente a ese mar de problemas y le digas: en el nombre de Jesús yo sigo camino hacia la tierra prometida. Tú necesitas mirar hoy
Ese problema que parece una cisterna llena de cieno, como el gran peldaño que Dios está poniendo ante ti para llevarte a conquistar su sueño, como lo hizo con José. La posición honorable de José comenzó un día en una cisterna. Y tal vez la posición de libertad a la que Dios te está llamando de tu problema está comenzando en esa cisterna, porque Él te quiere llevar a un nuevo nivel de fe y Él te quiere hacer libre de ese problema que te está afectando en este día. Tal vez los problemas van a ser grandes cadenas como las que experimentó una vez Pablo y Silas estando en la cárcel por la predicación del evangelio. Pero esas cadenas un día, por el poder de la alabanza y de la adoración, hoy fueron rotas en ese momento. Hoy Dios te dice: si te atreves a alabarme en medio de ese problema llamado cadena, o semejante a una cadena, hoy las cadenas pueden caer para que tú comiences a caminar en libertad. Hoy Dios te dice: ese problema que estás viendo como un gran desierto, que te llama a la muerte, yo quiero hacer de ese desierto un lugar donde salga agua de la roca, donde caiga maná del cielo, donde tú veas ríos que te van a proveer, como lo experimentó el pueblo de Israel. Y ese mismo Dios que hizo todo eso es el Dios del cual yo te estoy hablando en esta mañana. Tu problema no es mayor que mi Dios, ni es mayor que tu Dios. Lo bueno de los problemas para nosotros es que en Dios se encuentran siempre respuestas. Y cuando la Biblia nos habla de este pasaje donde se levanta esta tormenta, no lo está haciendo como un recurso histórico, para que tú puedas mirar en este pasaje un evento más del ministerio de Jesús. Hoy la Biblia nos está recordando este pasaje para decirte que no importa cuán agitado puede estar el mar, Jesús es experto en cambiar las tormentas en un oasis de paz. Por eso es que el canto nos dice: puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Yo quiero que tú pongas la mano en tu corazón en esta mañana y dile: Señor Jesús, yo estoy quebrantado o quebrantada en esta mañana a causa de la aflicción que estoy experimentando en este día. Y hasta hoy estaba creyendo, Señor, que este problema era demasiado grande para mí, que no tenía respuesta. Pero hoy yo decido creer que si tú estás en mi barca y yo lanzo mi grito de sálvame y me acerco a ti, hoy tú puedes detener este problema que está afectando mi salud, mi matrimonio, mi soledad, mis negocios, mi familia. Y por eso hoy acudo a ti, Señor. Por eso hoy te digo: sálvame, Señor, porque sé que eres el único que puedes darme paz en medio de la tormenta.
Padre, bendigo en esta hora la vida de cada uno de estos hombres y mujeres. Deja que esta palabra cobre vida en ellos. Deja que esta palabra sea lo que ella dice: un bálsamo, un aliciente que ha llegado a sus vidas en este día para traer quietud, para traer confianza y para traer sanidad y restauración. Así te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, mi Dios. Sean bendecidos, mis amados.